Los invitamos a escuchar todos los domingos desde las 9 de la mañana Chile, su tierra y su gente, un espacio de difusión de nuestras raíces, danzas y folclore. Chile, su tierra y su gente es producido por el Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Todos los domingos a las 9 de la mañana en radios Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales y Radio Universidad de Chile de Santiago. A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Aboid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por siempre. Una presentación de Tostaduría La Rueda. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Javiera Carrera Sur, número 30, Comuna de la Reina, a pasos de Avenida Larraín. Domingo, 12 horas, Palestina por siempre. Hola amigos, les habla Lala Salamanca para invitarlos a escuchar Encuentros con Brasil todos los domingos de 14 a 15 horas. La vida es el arte del encuentro. Aún hayan tantos desencuentros por la vida. Nos vemos. Chao amigos. Todos los sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos. Desde Santiago de Chile para el mundo. Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. CERVAL, Centro de Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl. Radio Universidad de Chile indica la hora. Son las 14 horas. Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro de Desarrollo Sistémicos CERVAL. Conduce Susana Muñoz Aburto. Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de nuestro programa. Les agradecemos sábado a sábado nos acompañen y escuchen a nuestros interesantes entrevistados. Les contamos que nuestro programa es hecho por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémicos, y nos pueden escuchar por el 102.5 FM y en internet por la señal online radio.uchile.cl. También hoy día nos pueden ver por Facebook Live a través de nuestro perfil, nuestra página de fans, Herencia y Coherencia. También les recordamos que los capítulos anteriores los encuentran en la página de la radio y ahí pueden ir a programa y eligen Herencia y Coherencia y están todos los capítulos que hemos hecho en estas 2 temporadas. Ahora los dejamos con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto. Gracias, Fabi. Y yo me quedé como tan sorprendida de los feedback de las personas que nos escuchan fuera del país, Fabiola. Sí, es muy emocionante. Ellos también, como están fuera, y se emocionan al saber que los tenemos considerados y que nos acordamos de ellos en cada programa. Así que ha sido muy bonito eso. Así que los invitamos a que nos escriban por Facebook y nos cuenten qué les parecen los distintos capítulos. Vale. Bueno, nuestro invitado de hoy es Rodrigo Basáez Nieto.
Él es artista integral, es chileno, quien han sido parte de diversos proyectos creativos para el teatro, el cine y la televisión. Primero como diseñador escénico y director de arte, y luego como guionista y director audiovisual autodidacta. Entre sus colaboraciones están las obras de teatro Gemelos, Sin Sangre, Pelo Negro y Oleanna, los largometrajes Machuca, La Buena Vida, Violeta se fue a los cielos y la serie de televisión Los 80. Rodrigo también es docente. Actualmente es profesor del taller de realización de serie de ficción de TV en la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Rodrigo, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar en la radio, siempre. Genial. Rodrigo, para comenzar y para ver qué sujeto hay tras esta infinita variedad de roles, yo querría preguntarte el arte. ¿Cómo llega a tu vida el arte? Al tiro, a la cancha, al tiro. A la cancha inmediato. Fantástico, ya. ¿Cómo llega a vivir el arte? Es difícil saberlo, porque siempre existe la pregunta si uno siente esa pulsión, digamos, porque tiene que sacar esa expresión desde muy pequeño, o hay un estímulo, digamos. Más que el arte como resultado artístico, que viene probablemente en forma más madura, yo siento una cierta pulsión por interpretar la vida, por analizarla, y creo que de una forma viene desde una cama en un hospital muy pequeño, a los 7 años, con meningitis. ¿Meningitis? Con meningitis. ¿Tuviste meningitis a los 7 años? Sí, 7 años. De milagro estoy de pie. Genial. Probablemente no en forma perfecta, pero yo me siento muy bien. Si esta no es la forma perfecta, bienvenida. Y desde entonces recuerdo esas cartas con dibujos, con maneras de comunicarme de un lugar hacia otro, con un montón de gente que extrañaba y de cual yo quería saber noticias. Ya. Entonces llegaban estos dibujos y yo intentaba tempranamente a convertirlo en lenguaje, en signos, en cosas que yo estaban a mi alcance. De alguna forma creo que eso eso para mí era una relación directa entre arte y comunicación. Sin duda. Y sin duda eso nos da una experiencia artística, pero cada vez que me encuentro con esas cartas, 40 años después, en algún cajón, pienso que esa fue una primera forma de entender que había algo que iba a construirse fuera de mí, ¿no? Y que iba a ser interpretado y que de alguna forma iba a ser visto, leído y iba a tener una respuesta. Perfecto. Después viene en el colegio y las formas más comunes, ¿no? La música, la orquesta de cámara, muy niño, no sé, a los 12, 14, 13 años, la poesía y el dibujo, siempre con mucha inclinación hacia el dibujo. Al dibujo. Entonces, rápidamente ya, antes de los 18 años estaba convertido en el artista del colegio, colaborando con otros amigos también artistas. Genial. Esa es la historia. ¿Y naciste en Santiago? En el norte de Chile, en Iquique, una ciudad muy trágica, con un pasado desértico y político intenso, como tú sabes. Y me tocó crecer en una escuela que se llamaba la Escuela Santa María de Iquique. Y en ese nido de fantasmas, mi imaginación, comprenderás que estalló. Desde los 5 años. Toda esa historia con tragedia, con muerte. Hablamos más de 2.000 personas. Murieron en ese lugar. Hoy en día sigue siendo un colegio público que quedaba a 1,5 cuadras de mi casa. Y era el mejor destino para mí en ese entonces. Y ese norte siempre lleno de imaginación es para sacar un par de artistas, incluso locos. Y a los 7 años estuviste en el hospital de Iquique con meningitis. En el hospital público de Iquique. En el hospital público de Iquique. Yo creo que, o sea, piensa que estamos hablando de los años 80 por ahí. Era una ciudad muy pequeña, como muchas de las provincias que de alguna forma vivían una realidad bien postergada y limitada, con muy pocas formas de comunicación, con un par de canales que daban refritos de sus programas, de la programación semanal, un cine donde yo crecí viendo películas en programas triples,
todo muy pequeño, ni siquiera una clínica, una sola biblioteca. Sí. Es interesante ser en las provincias. Sin duda. ¿Y en qué tiempo viniste a Santiago? Entre los 7 y los 18 años mi salud fue muy precaria. Ya. Y antes de terminar la adolescencia yo ya estaba con un problema a la columna. Y eso me implicó derivarme a Santiago. Ya. Y prepararme para someterme a una cirugía. Entonces antes de los 18 años yo estaba con cirugía, con órtesis en el cuerpo, con metal en el cuerpo. Sí, sí. Y enyesado, con un año de rehabilitación. Entonces yo creo que ahí se cerraba una gran etapa que tenía que ver entre los 7 y los 18 años, 10 años de intensa relación con el cuerpo, con la dificultad para vivir, todo. Y eso también creo, si tú me preguntas, como tú me hiciste la primera pregunta, esos 10 años son definitivamente de formación y convertirme en un tipo con mucha inquietud hacia el arte. Sí, o sea, eso que destapara la imaginación, porque era muy limitado de alguna forma ejercer la experiencia física real muchas veces. Entonces eso significó que aterricé en Santiago, imagínate, para un cabro de provincia, y ahí se me abrió un universo enorme, lleno de opciones, que estaban de alguna forma cegadas y que siguen de alguna forma cegadas para muchos territorios del país. Sí, y dije yo, de aquí, de esta ciudad, no me voy a ir. De aquí no me voy. Y me quedé y ha sido y de este cuerpo, y me quedo en este cuerpo también. Exacto. ¿No? Y es una etapa 2, después de los 18 años. No me enfermé nunca más, tengo una vida saludable. Empezó otra etapa. Otra etapa. ¿Y cómo se lo vivió tu familia? ¿Qué número de hijos eres? Soy el último, el más pequeño de 6 hermanos. Un bebé que murió muy pequeño, a los 1 año y medio. Ya. Y 2 mujeres, hermanas, y 2 hermanos. Yo sería el sexto. Ya. Todos viven en el norte, mi familia sigue viviendo en Iquique. Soy el único colonizador. El único colonizador. Sí. Y esta peregrinación de tus padres a Santiago a reparar la columna vertebral, ¿cuáles son las historias que emergen desde ahí? Es bonito como está marcado, porque uno con los años empieza a mirar para atrás y empieza a encontrar sentido y simbolismo a todo. Y uno finalmente entiende que va derivando de la propia experiencia. No tengo la explicación exacta, pero antes de que yo enfermara de meningitis, mi padre había muerto. Esa es una pérdida enorme para la familia, para mí. Sí. Y de la cual hasta bastantes años atrás, diría que hasta los 30 años, fue muy definitiva en mi trabajo, en mi forma de abordar la realidad. Una nostalgia y un dolor muy profundo, pero no intelectual, ¿no? No, es una experiencia de pocos recuerdos a los 7 años con el padre, pero de muchos lazos y un vínculo muy poderoso. Y esa experiencia de la meningitis, digamos, pareciera ser consecuencia o coincidencia exacta de ese minuto, con la muerte de mi padre. Y después me reencuentro con mi madre, que es la que me acompaña en este viaje hacia convertirse de alguna forma en hombre de nuevo, ¿no? La columna toda dañada, enchuecándose y lleno de ortopedias y fierros. Fue mi adolescencia. Sí. Era un monstruo bien simpático, o sea, lleno de tornillos y cosas. Y mis amigos me querían fantástico. Me la arreglaba siempre para encaramarme donde fuera, subir cerros, a pesar de la ortopedia. Y mi madre me acompañó en eso. La vieja fue valiosa en mi vida, muy valiosa en ese aspecto. Como todas las madres. Como todas las madres. Posesivas, amorosas y cachadoras también. Genial. ¿Está viva ella? Está viva, tiene 83 años. 83 años. ¿Cómo se llama? Elvira Elena. Elvira Elena. No le gusta su nombre, Elvira. Hermoso. Así que es conocida como Elena. Elena Nieto. Elena Nieto. Mi padre se llama Roberto Basáez. Genial. ¿Y qué relatos tiene tu madre a propósito de tu trayectoria en el rol profesional, en tu rol, en tu desarrollo?
Con los años me enteré por mis amigos que dicen, tu madre estaba pero asustada que tú querías convertirte irte a la Facultad de Artes a estudiar en Santiago. Ya. ¿Qué iba a pasar con este chico que además le gusta el teatro? Yo no podía estudiar actuación en ese entonces, porque con la columna recién en cirugía no era una opción. Y descubrí una carrera que se llamaba diseño escénico. Ya. Solo porque me timaron, decía ahí que uno estudiando diseño escénico iba a poder desarrollar múltiples actividades, incluso la dirección escénica, que era algo que a mí me gustaba. No porque me gustara simplemente, sino porque yo organizaba todas las cosas en el barrio, en el colegio, era un director innato. Ya. O sea, genial. Escribía las obras, las hacía, pues, la música, todo lo que se me ocurriera cautivar y seducir a mis amigos se convertía en una experiencia siempre artística. Entonces fue natural, yo dije voy a hacer la dirección escénica y mis amigos hoy me cuentan que mi madre estaba profundamente asustada. Sin embargo, yo tengo un recuerdo muy diferente. Okay. Fue una estimuladora permanente e incondicional de que yo hiciera lo que quisiera hacer. Y eso es importante, pienso, con el tiempo de haber tomado decisiones sin miedo, ¿no? Sí, sí. Los padres, cuando inoculan eso en joven, hace que los hijos normalmente se separen y no saben por qué, pero y de alguna forma yo lo admiro mucho. Y mi madre era una mujer muy miedosa con la vida, pero conmigo nunca puso eso. Y quizás eso ha sido vital en mi desarrollo, quién sabe. De más. ¿Y qué es esto de las escenas? ¿Qué significa para nuestro radio escuchas? A ver, ayúdame más con las escenas. ¿Te refieres a las escenas como...? De poner en movimiento escenas, de diseñar espacios. En relación a lo... Primero son necesidades inmediatas que uno no puede decodificar. Simplemente yo fui un hiperkinético activo, adicto a la autoentretención. Jamás me aburrí en mi vida, y eso hizo que yo desarrollara múltiples habilidades y técnicas. No tengo ni un respeto a ratos por equivocarme, por la perfección, a pesar que soy obsesivo de terminar todas las cosas. Entonces te puedo dar un panorama que yo partí diseñando para teatro, después terminé escribiendo, después dirigiendo las obras de teatro, y después en el cine como autodidacta, invitado por Andrés Wood, Boris Kuercha, yo era muy pequeño en esos años, me invitan Nicolás Acuña, que son cineastas que de alguna forma connotados, de los cuales yo aprendí, y en forma autodidacta me introduje en sus procesos, en sus métodos, y aprendí adentro. Y terminé dirigiendo visual la televisión. Ha sido un viaje activo y hiperkinético. Entonces, primero ha sido una inconsciente pulsión, solo el deseo de disfrutarlo. Y en el tiempo uno ya, claro, puede mirarse la trayectoria. Y en algún lugar tengo la obsesión por organizar las cosas, por darle sentido, digamos, como convertirlas en entidades, en sistemas que funcionan de manera autónoma. Entonces cada proyecto en el tiempo intenta ser una metáfora también de la identidad y del país. Y me acuerdo que siempre he elegido esos proyectos. Siempre esa organización da un significado y una expresión, porque en algún lugar me resisto a que no haya nada que nos organice. Perfecto. Porque admito que somos un país diverso, hecho de dicotomías, de conflictos. Eso también es un caldo de cultivo para la creatividad. Somos un país lleno de historias. Pero me cuesta aceptar que no hay algo que nos permita la convergencia, ¿no? Ese punto donde convergemos. Y de alguna forma el arte, sea cual sea el territorio y el material donde yo haya trabajado, ha creado o intenta construir esa convergencia. Genial. No es fácil, siempre tiene gente en contra, siempre tiene gente que no está de acuerdo con tu final de tu guión, no está de acuerdo con el color, o que ese símbolo o esa interpretación sea la adecuada. De eso se trata. De arriesgarse.
Y en estos diseños que cuando cuando empiezas a diseñar, a dirigir, ¿desde dónde tomas las historias? ¿Cómo emergen estos guiones? Insisto, como uno, no sé por qué, teniendo 10 opciones, uno elige una. Sí. Y es difícil saber dónde está esa intención, ¿no? Dónde vemos y encontramos las cosas que queremos decir, digamos. Sí. Entonces, es inconsciente, yo diría. Ahora uno es más astuto y dice, no, esto tiene que ver, cuando te hacen ver los otros, tu trabajo, esto tiene que ver con mi trabajo, entonces voy a continuar en esa línea. Perfecto. Pero primeramente, o sea, uno no sabe por qué elige trabajar con esta gente y con esta no, o sea, es un bagaje y un complejo de decisiones que hace que yo siga, por ejemplo, trabajando con Andrés Wood. Okay. Primero como director artístico de sus primeras, a partir de Machuca, sus películas, y luego naturalmente convertirnos en guionista, coescribiendo, ¿no? Así nacieron proyectos como La Buena Vida, como Violeta se va a los cielos, que si tú las ves de alguna forma son organizaciones metafóricas, o sea, de alguna forma intentan describir y crear un universo de significados común. Sí. Ahora, que eso conviva con la particularidad de la película y al mismo tiempo con la generalidad de la película es lo más difícil, porque si trabajara solo con el sentido común no habría ninguna experiencia artística, sin duda. Y si te quedas solo con la subjetividad, con ese trabajo muy privado que hace que el arte sea en esencia la expresión humana más excelsa, no es un lugar que a mí específicamente me interese, ¿no? O sea, porque no genera esa convergencia que tú exacto, todos los años lo pienso, o sea, hay un lugar intermedio donde a mí me gusta habitar. Y los proyectos que han tenido eso fácilmente, sin duda alguna uno lo selecciona. Perfecto. Recientemente estuve disfrutando de un trabajo muy muy complejo para mí y sencillo a la vez, que era montar una obra de teatro llamada Oleana, que descubrí hace 10, 15 años atrás, de un norteamericano, cuya versión en el cine llegó a mí por el cable. En ese tiempo había cable solamente. Hoy día están todas en red las películas. Digo, es fascinante este diálogo. Y en ese diálogo, si te fijas, lo que es la historia de un profesor y una alumna que se reúnen a conversar en su oficina. Y lo que ocurre en esa conversación transforma la vida de ambos para siempre. Si te fijas, es finalmente un asunto relacional entre dos personas, pero que al mismo tiempo abre el universo de los conflictos entre géneros, hombre y mujer, entre el poder, ¿no?, de los que están arriba, los que están abajo, y la educación, el sentido que tiene la educación en la vida de ambos seres, uno que quiere ir en la dirección del otro, que quiere estudiar, que quiere ascender, y cómo la educación es un instrumento de ascenso social. Perfecto. Cuando tú hablas de eso, estás hablando de Chile, y cómo una conversación que se conforma un asunto relacional estallado por una acusación de acoso sexual supuesta del profesor a la alumna, o la lectura de esa alumna, ¿cierto?, de esa posible o no contenido sexual en esa relación, hace que estallen las miles de interpretaciones en el público, y ves a rato a unos interpretando, identificándose con el profesor, a ratos perdiendo esa identificación y volviendo a la alumna, y es un debate dialéctico poderoso, y como resultado de esa conversación sale la metáfora, para mí, de nuestros verdaderos temas de país. Perfecto. Y encontrar ese punto intermedio siempre es lo que me va a hacer encontrar sentido a mis decisiones y al próximo proyecto. Genial, genial. Rodrigo, y la relación que tú estableces con tu cuerpo, con tu propio cuerpo, dado que tu cuerpo ha estado como tomado o intervenido en la historia, ¿cómo vas configurando, a propósito de esto de los vínculos, cómo vas configurando la relación de ti con ti? Es complicada, porque el cuerpo es
impedimento, sobre todo el primer mensaje de vida, ¿no? Como es un impedimento para hacer, para experimentar. Entonces, yo creo que eso es un factor determinante en muchos seres que tienen que echar a mano a otras herramientas. En mi caso, dado como la naturaleza de tu programa, yo podría compartir que definitivamente, claro, frente a la deficiencia, al déficit, uno encontró otras formas de comunicarse. Sí. Y eso me hizo un tipo medianamente inteligente en el tiempo, porque sin fuerza, sin clase y sin belleza es más difícil todo. Y eso significa que tú tienes que descubrir dónde vas a construir esa experiencia futura. Y eso fue mi caso. Me transformé en un tipo creativo que hasta ni yo no me soporto a veces. Todo tiene que ser permanente invención. ¿Por qué? No lo sé. Nadie elige el cuerpo. Estoy seguro que nadie está del todo contento con él. Algunos son más afortunados, para algunos se nos ha hecho más difícil. Entonces viene la etapa de la adolescencia que uno odia su cuerpo. O sea, un cuerpo intervenido, yo estoy aún con cicatrices, con órtesis en el fierro. Tengo una vida normal, con un poco de deporte cuando me acuerdo. Pero no es algo bonito la vida. Es un mensaje muy claro de que la vida es tan bella como destructiva también, ¿no? Como la existencia tiene ese componente de destrucción, ¿no? Y al mismo tiempo de creación. Si tú aceptas eso, vas a encontrar al medio tu identidad. Y eso es lo que a mí me ha caracterizado, digamos. Una vida en algún sentido muy trágica y al mismo tiempo muy llena de gratificaciones. Soy un tipo afortunado. Genial. Joven, viajé por el mundo, invitado, viajando en giras de teatro, de cine, donde fuera me gané una beca, donde fuera me querían trabajar conmigo, aprendí haciendo. Genial. Y eso me ha hecho un tipo lleno de amor, de historias hermosas y de mucha satisfacción. Perfecto. Pero al mismo tiempo no hubiese sido posible quizás, o tal vez hubiese deseado que hubiese sido así, pero sin toda esa tragedia que me acompañó en mi infancia y mi juventud. Pero ahí está. Sí. Y sigue estando aquí. Viviendo con. Claro. Y en ese sentido, me quedo con esto, hay un momento donde tú dices, no pude estudiar teatro porque estaba actuación. Claro, que era la primera idea que se le ocurre a alguien que... ¿Cómo te viviste la frustración en ese instante? Allá, cuando chiquillo. No, fue una etapa difícil porque, insisto, yo saliendo de la cirugía a los 18 años, yo no veía para adelante muchas opciones. Sí. Probablemente no era ni la primera ni la última vez que yo no tenía ganas de vivir. Porque la frustración era tan intensa y probablemente uno como artista, sin el narcisismo no existiría el arte. Yo decía que el mundo se acaba aquí conmigo y no merezco estar aquí, o esto no me interesa si no es de la manera que yo creo que tiene que ser. Por lo tanto, fue una dura prueba. Vivir fue una dura prueba. Ok, así es, esto viene pesado. Pesado. Voy a aceptar esto. Va conmigo y yo tendré que inventar y reinventarme. Genial. Nada va a ser tan fácil. Esa fue la primera lección. Desde entonces soy un tipo muy trabajólico. Ya. Muy previsor, porque soy inseguro y miedoso también. Entonces preveo todo antes de que ocurra la desgracia. Ya. Eso me hace encantador probablemente, y también un tipo muy insoportable al mismo tiempo. Porque voy a preguntar 10 veces cómo están sucediendo las cosas. Ya. Esa es la gracia de armar equipos, por ejemplo. Como tienes que ir generando confianza y hacer proyectos, porque todas estas cosas que yo, esta pulsión creativa que no se detiene, la logro gracias a que he formado equipos enormes. Perfecto. Para enfrentar proyectos rarísimos, pequeños, sencillos, con mucho dinero y sin nada de dinero. Casi siempre sin nada de dinero. Okay. Tú sabes cómo es nuestro escenario cultural difícil. Es como haces un clima
y un espíritu favorable a la ambición que tiene entre medio. Perfecto. Y significa encontrar a las personas correctas, hacerlas comunicarse, dialogar. Y un poco en eso ha estado mi segunda gran la gran idea que busco y disfruto en la vida. Okay. Que es armar experiencias grupales. Me encanta. Armar esos equipos. Decir, mira, este es el objetivo, vamos a hacer una película, hay que viajar al 1930, al 40, al 70, al 2000, al presente. Y tenemos que estar en el campo, en París, y tenemos que estar en Santiago, en la ciudad, y ¿cómo vamos a hacer esto? Y este personaje que es viejo, joven, anciano, y a las 3 de la tarde y mañana a las 5 de la tarde y que tiene 40 años menos. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Eso genera todo un trabajo y un diseño de previsión, en la cual todo ese equipo le da vida a una película y con muy poco dinero normalmente. Habitualmente. Sí. Bien. Rodrigo, ahora vamos a ir a una pausa. ¿Ya? Y luego vamos a volver a continuar con esta interesante conversación, ¿sí? Ok. Nuestro cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. La carne de la pampa. Lea en Le Monde Diplomatique. Vienen tiempos reaccionarios. Un análisis en profundidad de Álvaro Ramis. A 10 años del asesinato de Matías Catrileo, escribe Fernando Pairicán. Los estragos de la política exterior de Donald Trump. Artículos sobre Irán, Japón, Honduras, Arabia Saudita, Siria, Italia y Burkina Faso. Libro del mes, Emigrantes y refugiados en Chile y el mundo. Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los lunes a las 11 de la mañana Quiero ser científico y te invita a ver Ciencia para Todos en CNN Chile. Ambos programas constituyen el producto Explora CONICIT de apropiación social de ciencia y tecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Creando redes con ciencia y tecnología. Dirige y conduce la directora de Extensión de la Facultad de Ciencias, profesora Hortensia Morales Curtis. CERVAL, Centro de Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl. Bueno, acá estamos de vuelta con Rodrigo y quedó resonando en nuestra conversación aquello de la construcción de equipos es donde el tiempo y el espacio es como si juguetearan entre medio, ¿verdad? Como, bien dicho, sí. ¿Cierto? Es como, entonces, en un momento, un mismo sujeto joven, de pronto anciano, de pronto niño, en un tiempo tal, en otro tiempo tal. Yo querría pedirte que profundizaras en esto de la construcción de equipos, la elección de las personas correctas y cómo eso va configurando y cómo lo vas sintiendo para elegir las personas correctas. Todo esto se va aprendiendo en el camino, equivocándose. ¿Ya? Mi formación es artística, ¿no? Y en humanidades, finalmente. Entonces nadie te enseña a armar equipos, digamos. Tempranamente, cuando me da la responsabilidad, eso fue sobre todo mi llegada al mundo del cine, viniendo de un hombre de teatro, con mucho trabajo como diseñador escénico. Sí. De alguna forma el cine me invita a colaborar con mi experiencia de diseñador en las películas, digamos.
y coincidió que las recreaciones históricas del pasado distanciaban del presente y hacía que uno hiciera una estrategia diferente. Eso te hace también imaginar y estar más consciente de esta estrategia. Perfecto. Que es muy distinto a salir a filmar la realidad. Okay. No hay que seleccionarla, pero hay que hacerse menos preguntas respecto de lo que la compone, ¿no? Exactamente. De pronto hay que pensar en, chuta, se sube un auto, pero hay que pensar cuál es el auto de la época y de qué momento y en qué condición está, para poder representar en esta película lo que queremos representar. Y hasta un árbol que está frente a ti no corresponde al periodo. Perfecto. Y un cenicero. Entonces todo empieza a ser tan consciente que fue la mejor experiencia para poder detectar ese método y esa estrategia, de una forma, o la aproximación a la idea de un método para el resto de mi trabajo. Yo era muy apasionado con mi trabajo y como caballo, hacia adelante, con estas, ¿cómo le llaman estas tapas? Anteojera. Hacia el objetivo artístico. Y por suerte muy rápido me di cuenta que yo no iba a llegar a ese objetivo si no era capaz de producir una integración, una sinergia de equipo. Y que las colaboraciones eran vitales para que ese resultado sucediera. Algo así como solo no es posible. Imposible. Imposible. Solo es imposible. Solo es imposible. Entonces, hay dos maneras de verla. Está la del liderazgo, que yo entiendo de una manera bien particular. Donde tú le dices claramente lo que tiene que hacer a cada uno, tiene un sistema organizado perfecto y todo corre y llega al resultado. Y el otro, el cual yo, es una forma distinta a la que yo creo que es la co-creación. Es como entender que yo provoco en el otro para que de alguna forma me devuelva una experiencia personal, creativa, y se va sumando. Entonces los resultados son muy macizos. O sea, bajo ese método yo he aprendido mucho de la gente, me ha enseñado, la propia gente con la cual yo trabajé sin haber estudiado cine, me enseñó a hacer cine. Preguntando aprendí, equivocándome aprendí, y ocultando con mucho humor mi deficiencia también, y con simpatía, y en el camino, en el plazo de unos años, ya estaba totalmente formado, y lo que noto lo encontré en un libro. Genial. Y lo busqué hasta que lo encontré y supe de qué se trataba: hacer películas, escribir películas, filmar. Y esa experiencia de co-creación significa estar receptivo a la subjetividad del otro, estar receptivo a entender las virtudes del otro. Y poner un escenario laboral también, que es ya un tercer elemento, ¿no? Ese liderazgo medio añejo, esta experiencia de crear un grupo cohesionado, intersubjetivo de alguna forma, co-creador. Pero también hay que agregar que también el territorio es laboral, ¿no? Y el otro defecto que tenía, que yo creía que a través de la amistad iba a lograr las cosas, el compromiso y eso. Y con el tiempo te das cuenta que no, porque es un escenario laboral, pero al mismo tiempo de mucha satisfacción e identificación. Y curiosamente es al revés. Dado ese trabajo de cohesión, es que surge la amistad. Y yo hasta el día de hoy tengo grandes amigos, colaboradores, que a la hora de entrar a un set o algo solo trabajamos, y en los breaks nos reímos mucho. Pero es un espacio de perfección de trabajo, digamos, o eso es lo que se pretende. Con el tiempo lo he aprendido. Con el tiempo la madurez también te da más herramientas para leer a las personas. Y me encanta la psicología. Y de alguna forma con esas herramientas uno realmente aprende a trabajar mejor en equipo. Y entonces después te das cuenta que es bueno colocar al obsesivo en ese rol y al tímido hay que tirarlo para allá, porque de allá habla con una voz de jabalí, pero es tímido, y los hiperproductivos, y a algunos hay que darle más orden, a otros no. Y al final, en el fondo, todo mi equipo hace todo el trabajo y yo me encargo de generar ese espíritu. Genial. Así me preguntaban desde chico: oye, pero tú vas al Persa y vas a encontrar estos objetos de época antigua, en los 80 está plagado de objetos.
No, le dije, yo no tengo idea. Lo que yo sé es exactamente lo que debemos buscar, y hay un equipo maravilloso que hace eso. Y a la hora de decidir entre 10 objetos, él sabe exactamente lo que le hace bien al proyecto. Genial. ¿Y por qué lo sabe? Es ahí el secreto, porque hemos trabajado en forma previa y cohesionada. Como todo un proceso. Exacto. Después te das cuenta que una de las formas de esa habilidad para crear equipo es que, contrario a esta primera idea que yo dije, un acercamiento a un método, es que no hay método. No hay método. El método es debe ser respuesta al proceso adecuado. O sea, cada proyecto tiene una naturaleza distinta. Y es único y particular. Exacto. Entonces, te das cuenta que para ese proyecto necesitas trabajar en un tono más experimental, con dejar más porcentaje de improvisación y menos de rigor, o a rato hay proyectos que necesitas controlarlo todo y para eso son más horas. Por lo tanto, un equipo más racional, un equipo más productivo, un equipo más artístico volado, o las combinaciones. Entonces, el proceso que requiere te va a crear una serie de estrategias afectiva, hasta de determinación del espacio físico donde trabajarás, que si son 2 bodegas o 3 camiones, o un camión y un auto, y si son de cartón o de acero, los castillos que vas a tener que inventar. Esa flexibilidad, yo la he interpretado como gracias al universo, que me ha convertido en un hombre un poco más inteligente, porque mis torpezas derivaron probablemente de haber sido más rígido, más joven. Pero aprendí en ello, en el camino. Esa flexibilidad es lo que ha permitido disfrutar del trabajo, crear armonía, recibir mucha más devolución de gratificación y cariño y resultados asombrosos. Para mí, porque ese resultado es que evidentemente uno ve más de lo que cada espectador podría ver, pero yo veo ahí que hay un montón de trabajo y recuerdos y memoria y procesos que para nosotros son exitosos. Sí, sin duda. Y cuando eso logra salir desde la ficción, porque inventamos estas ficciones, ya sea en el cine, en el teatro, en la TV, viene de vuelta de parte de los espectadores una respuesta que es siempre sorprendente. Genial. Y yo solo puedo decir que debo seguir confiando en esa manera de trabajar, porque las respuestas han sido muy hermosas. No hay nada aún que me diga que este camino haya que cambiarlo. Perfecto. Ojalá que sí. Ojalá que no haya nada pero que por ahora no. Perfecto. Y en ese sentido, en el movimiento de los equipos, ¿cómo se juega el poder en eso, Rodrigo? A mí siempre me ha aterrado el poder. Cuando observo, y esa es la etapa esa es la etapa que viene, la mirada sobre el poder, una etapa que viene en mí, una respuesta que viene en mí más tardía, en la madurez, digamos, llegando a los 40 años. Dejó también de existir este ser tan optimista, ¿no? Y tan unilateral, y entiendes que los seres humanos albergan mucha fealdad y mucha crueldad y mucha fascinación por el poder, y sobre todo un Chile con un país de tantos contrastes al respecto. Aceptar eso significa que uno va caminando con más cuidado. La cautela. Con cautela, porque es parte de la realidad. A mí yo siento nostalgia de ese joven que veía el mundo con mucho más amor, y al rato uno se castiga y dice, te dicen todo el rato, tú creas la realidad. No la veas así, ¿no? Porque la estás creando. Bueno, ahí viene el porcentaje de realismo, ¿no? A mi edad uno dice, sin ser tan viejo ni tan joven, digo, es que no es que la esté imaginando, es que existe, ¿no? La vivo. Y sí, porque hay algo que yo creo hay una mirada biologista también sobre la especie, ¿no? Y de alguna forma somos animales y somos feroces, y sentimos miedo y nos defendemos, y la fuerza es algo que es un bien, y el poder es un bien deseado por el mundo animal. Es sobrevivencia, y cuando vivimos en sociedades como las nuestras, que no hemos podido constituir como lugares, como escenarios amables para poder expresar esa diversidad, el sentido de la justicia más definido, existe, y tiene que aprender a convivir con esa lucha descarnada, digamos. Entonces el ser humano
no es tan bello como lo veía en mi juventud. Ya. Y eso también, ese factor es importantísimo para saber cuándo las relaciones no son siempre afectivas, sino también son estrictamente laborales. Okay. Porque hoy en día hay seres humanos con los cuales no tengo ningún interés de relacionar. Vale. Pero sí se puede trabajar. Genial. Muy pesimista. ¿Te encuentras? Yo tengo algo existencialista y por supuesto, sí, pues la vida tiene un cierta oscuridad también, sí, que uno logra tratar de iluminar todo el rato, de aclarar el agua del fango. A ratos lo logras, o de eso se trata, de estar todo el rato tratando de aclarar esa agua. Es interesante esto de hay seres humanos con los cuales puedo trabajar tranquilo, pero no tengo interés en establecer vínculos más profundos, ¿no? Como hay una discriminación como interesante. Sí, si lo ves como de un lado, como un factor del contexto, está perfecto. No hay fobia, encontraste que eso está bien. Y me distingo de mis amigos que a rato sufren mucho porque viven decepcionándose. Odiando a la humanidad. Yo no la odio, porque se acepta que somos ambas cosas. Genial. La amas también. Amas a los seres humanos, amas el amor, el dolor, la pérdida, los momentos más excelsos del amor. Todo eso es parte de, ¿no? Si no seríamos profundamente felices. Además que el intento de ser creativo, no se puede ser creativo solo rodeado de amor. Solo con la luz no es posible. No es posible, eso es imposible. Es imposible. En la tristeza más profunda han salido grandes cosas. De más. A rato lo echo de menos esos lugares, porque uno está más pillo, entonces chuta, ya no siento tanto dolor como antes, tanto sufrimiento como antes. Extraño mi sufrimiento. Quizá uno se apega a eso, porque también salieron cosas muy intensas. Pero ya claro, cuando hay más conciencia y le da un sentido a lo que significa vivir en creatividad, como ya no viene esa intensidad. Es muy raro que me sacuda la vida. ¿Sí? Eso hace que mires la muerte de una manera muy necesaria y encantadoramente posible. Por eso uno se está todo el rato despidiendo. Entonces por eso hay que vivir el presente de una manera consciente, creo yo. Porque esto ya no va a volver a ocurrir. Claro. Y en ese como este momento. Exactamente, como este momento, preciso. Y en ese sentido, tu relación con la muerte que te ha acompañado desde la muerte que te acompaña desde pequeño, ¿verdad? Como la muerte de tu padre, el duelo, después las intervenciones quirúrgicas, las enfermedades, etcétera, etcétera. Vivió con la posibilidad como compañera bien presente. Exacto. El sufrimiento físico. El sufrimiento, el dolor. La tortura física. El dolor, la tortura. Como por tu propio bien, entre comillas, como... Sí, está clara, es patente, digamos, la pérdida. Patente, sí. Pero si me hubiese negado a eso, estaría marcado. Otra sería la historia, claro. ¿No? Es interesante que digo, mira de dónde vengo yo. Mira de dónde vengo. Sí. Y en ese sentido, la relación con la vida y con la muerte, desde esa experiencia, ¿cómo te la vive, Rodrigo? ¿La relación con la vida y con la muerte? Sí. Hoy día, que después de los 18 ya te transformaste en un hombre sano. Es lo que te mencionaba. Es la conciencia de que uno es justamente el punto en el tiempo, ¿no? Y el tiempo circula alrededor tuyo. O uno circula en el tiempo, es un espacio, una consideración respecto al pasado y del futuro. Cuando entendí que no le podía temer miedo al futuro porque el futuro no existe, como que se acabó el colon irritable, los chistes mejoraron, genial, el humor, eso, y el pasado es pasado, ya fue. Cuando uno mira hacia atrás, hay una frase, a mí no me gusta cerrar, pero un amigo siempre me repetía una frase: nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Y esa frase es tan sencilla, es que tú tienes que finalmente entender que ahí está tu pasado. Es irremediable. Nutre eso. Eso, no.
¿Qué programa de radio más raro este? Me sigue a hablar de televisión y de cine, de cosas. Pero bueno, estoy en tus manos. Te voy a preguntar cosas más raras aún. Esta es la pregunta favorita de la productora. Ya. El amor. ¿El amor? El amor. Ah. El amor. El amor. El amor existe. Es curioso. Es curioso. Porque es una verdadera escuela, ¿no? En la vida, para entender los vínculos, las pérdidas. Creo que es la experiencia más, en mi caso, más interesante para conocerme a mí mismo. Ya. Habiendo hecho sufrir a los demás, habiendo sufrido mucho, y de alguna forma intentando buscar las respuestas de por qué lo estaba pasando tan mal, por qué hacía pasar mal a los demás. Y ese proceso te hace madurar, digamos. Entonces, la mirada está puesta hoy en día sobre una idea del amor bastante distinta a la que tuve en la juventud, digamos. Ese amor que uno dice que tiene que ver con la pertenencia, con convertir al otro en tu objeto de amor, de deseo, y por lo tanto alterable, ¿cierto? Modificable, hecho a tu medida, que no existe. Y uno es caminar, y yo creo que hemos caminado social y culturalmente y como humanidad hacia entenderlo mejor, digamos. No porque vivamos en una sociedad más amorosa, ¿no? Pero sí ya existe la conciencia, ya está inoculada en la humanidad, que el amor se trata de otra cosa. Y en algún lugar yo lo he vivido a través de los vínculos, ¿no? Y la pérdida de mi padre es la primera sentido de que el amor a rato duele, pero también puede ser muy maravilloso, porque en realidad mi padre marcó mi vida, entonces y ya no está. Entonces, ¿qué es lo que uno extraña? Extraña la experiencia más egoísta del amor, que es la pertenencia. Hoy en día vivo los vínculos como una compañía de vida. Amar me han enseñado mis parejas a lo largo de la vida. Yo soy heterosexual, con unas mujeres maravillosas que me han enseñado a vivir, a ver la vida de otra manera, a conocerme, a convertirme en hombre. Eso no ha estado centro de sufrimiento, de fracaso, de frustración, porque no sigue la relación, porque no sigue la historia. Pero cuando uno las ve hacia atrás dice, oye, qué vital fue esta historia en mi vida, digamos. Y con todas estas personas en general he tenido muy buenos recuerdos. Y hoy en día lo más bello es entender el amor como una compañía, ¿no? Como te acompaño en tu vida. Yo necesito, creo que no todos los seres humanos necesitan de la experiencia del amor, digamos, que son unas también de los mitos también, de los inventos culturales, el amor también como una construcción cultural, como un negocio, como yo estoy hablando de un amor medio más allá del humano, digamos, ¿no? El humano tiende a ser más egoísta. Algunos creen que está en los hijos, algunos se lanzan frases como, es que mis hijos me dieron sentido a mi vida. Y por eso tan pobre esa frase, como chuta, y cuál, cómo, si uno no puede tener sentido detrás de otro, ¿no? Es una flojera. Pero sí hay un acto de amor, eso indudable, de dedicar la vida al otro. Sí. Pero no creo que eso sea, en mi caso, la conquista verdadera de existir, digamos. Soportarse, quererse, darse forma, interpretarse a uno mismo, eso es más desafiante, creo yo. Por lo tanto, cambió la humanidad un poco con esta visión mucho más abierta del amor, digamos. Entonces, hoy en día, donde algunos reclamaron y hablaron en nombre del amor, hemos visto que ha habido mucho dolor. Digamos. ¿Cuántos nosotros somos hijos de familias y hemos descubierto, como yo lo veo día a día, seres humanos adultos, plenos y realizados en muchas cosas? Si tú vuelves atrás, el origen del sufrimiento está en el seno familiar. O sea, en la familia, el centro del amor, no. El centro de muchas cosas. Y de mucha también deformación, de muchas creencias que generaron seres humanos infelices, de muchos padres muy egoístas, de gente que no estaba preparada para ser padre. Y lo es. Porque alguien le dijo que sí, que bastaba con tener un velador, una casa propia, un auto y tener y alguien le dijo que eso. Entonces, preocuparse verdaderamente por lo que implica compartir amor con otro ser humano es un acto difícil, excelso del ser humano.
Hay amigas y amigos que me han dicho, yo nunca he sentido la pulsión de ser padre ni madre y estoy feliz. En algún lugar hay una dificultad con esa decisión, pero los encuentro responsables. Ajá. Sí. Bien. Cuando nos tocó abordar el proyecto de los 80, yo entré como director de arte a la televisión, sin planes de hacer televisión, tipo muy decidido a hacer, entre comillas, arte, ¿no? Entonces estaba en el teatro, y los 80 es conectarse definitivamente con los medios masivos. Así es. Y entonces la experiencia de televisión, que es entretenimiento, ¿cierto? Cuando está nutrida de la visión de los artistas de alguna forma, puede crear productos muy muy valiosos para el mundo popular. Es un desafío difícil. Ser masivo no es fácil, hacerlo bien y comunicarse. Entonces, fueron 7 años de experiencia donde tú te das cuenta que las decisiones que tomábamos respecto del resultado iban a incidir claramente en el mensaje y en la forma de crear esa convergencia que hablamos en algún lado en un momento del programa. Y era un desafío, a rato estresante, desde el guionista, que era Rodrigo Cueva. Boris Cuecha fue director las primeras 5 temporadas. Finalmente yo me toca hacerme cargo de ese proyecto como director. Confiaron en mí, no sé por qué, yo estaba más bien asustado, pero me lo tomé muy en serio y quedamos todos contentos con el remate. Eso también habla de una familia que se parece a la identidad nacional, que intenta interpretarnos a todos, porque no es ni de tan pobre, ni tan alta, ni tan clase media, es todo al mismo tiempo. Y eso es una operación de significados compleja que hace que todo el mundo piense que es su familia. Sin duda. Eso se llama representación. En el arte tú creas esa representación y todos vieron lo que querían ver, ¿no? Eso es un acto a rato creativo muy, muy pensado, sensible. Y veíamos una familia luchando contra la adversidad, contra el contexto de la dictadura, que creía en ese miedo, y ese miedo era patente, ¿cierto? Era violencia de muchos tipos, ¿no? Esa violencia que hasta el día de hoy es silenciosa, no es solo golpear a alguien, ¿no? La violencia sobre nuestras diferencias, sobre nuestra manera de pensar, de decir. La violencia que vemos en Facebook, cuando la gente parece que está declamando todo, diciéndole al resto cómo tiene que vivir la vida. Como si de eso se tratara, decirle al otro cómo tiene que ser, criticando su lenguaje, que si es ella, que si es él, que el lenguaje se dice así, no así. También lo veo como formas naturales, porque somos naturalmente animales también, que mordemos. Y ese proceso, esa familia integral que luchaba con la adversidad, cuando yo llego al proyecto de los 80, me puso un gran desafío y hermoso desafío, y creo que coincide con toda esta etapa que hemos hablado de madurar. Y que tiene que ver, cuando yo tomo la serie, que la familia se rompe, porque en el fondo se fractura desde adentro, ya no desde esta amenaza, porque de alguna forma el trauma ya estaba inoculado, estaba adentro y estalla por dentro. Seres que no se conocen, que creen que ha luchado por ciertos valores y principios, y de pronto se desarma esa realidad. Y tienen que dar cuenta de quiénes son, tienen que sentir el deber de la libertad de querer o no querer estar juntos. Ponen en dilema a los hijos tienen la elección de seguir amando, ¿no?, a sus padres. ¿Y qué hizo eso? Reflejó dos realidades que son nucleares al mismo tiempo, que es esa familia hermosa que todos recordamos, y al mismo tiempo esa familia infernal de la cual fragmentada, emergimos, que convivieron. Entonces, esa familia que los Herrera representaba a un gran imaginario del país, una familia distanciada representaba al otro gran imaginario del país, hijo de padres distanciados. Había que hacerse cargo de eso. Y eso a mí me toca el proceso más complicado, que es desarmar la familia Herrera e intentar en el camino preguntarse si se podía reconstituir una familia. Y ahí tuvo que tomar decisiones. Al final de los 80 culmina con 2 ancianos que deciden con libertad, luego de hacer un viaje de vida personal, de conocerse, de enfrentarse, de dolerse, ¿no?, de dañarse, deciden seguir compartiendo la vejez.
Entonces el concepto de la reconciliación, que era el tema de ese año y el tema del proceso de Chile, de post-dolor y post-trauma, era la descripción de verdadera lo que significa reconciliarse. Exactamente. Que no era este logotipo de que es una creencia, ¿cierto?, que está impuesto, así como lo imponen la creencia de lo que es el amor, de lo que es la familia, es lo mismo. Sin Entonces, duda. fue a ratos muy comprendido, recepcionado, y a ratos la gente se perturbó con esta familia separada, y que además después de todo este viaje, donde cada uno hizo su vida, con amantes, con otras personas, termina reunida en un living común, mirándose con nuestra capacidad de mirarse, quizá por segunda vez. Exactamente, en otro plano, en otro nivel y en otra historia, aunque es la misma. Sí, fue difícil ese final, porque esa familia termina juntos. Yo estuve de acuerdo que lo dejáramos la escoba, porque las redes ardían. Yo no veía los Twitter, pero me decían que era este nuevo director desgraciado, pero desgraciado es lo menos, que separó a la familia Herrera. Que la separó. A este no lo debe haber querido nadie cuando chico. Imagínate, en los ¡Qué Twitter. potente! Claro, leyó los Twitter lo espontáneamente violento que son. Furibundo. Y yo dije, ya no me muestren más eso, porque aquí hay un viaje largo, un desafío largo que seguir. Y me proponen, ya, pero al final tienen que quedar juntos, ¿sí o no? Es una posibilidad, pero también no, vamos viajando con la serie. Vamos viajando. Y en algún lugar esta familia Herrera, que es vista desde el presente, 2018, trae un hijo que se quedó en el camino, traicionando esos principios de esa familia. Y finalmente es un ser humano común, pero también una rata, ¿no? Exactamente. Que traiciona esos valores, porque esos valores eran prehistóricos, y eran los que sostenían ese grupo familiar, y ya no tenían sentido, más que permanecer con la libertad de permanecer, o con el derecho a permanecer juntos. Y están con este Félix, que era el niño Herrera, convertido en una rata que había a los 18 años atropellado a un en la calle y había escondido el cuerpo y había vivido con esa mentira todo el tiempo, dañando esa integridad familiar. Por lo tanto, este final feliz que algunos ven no es tan feliz, está allí cargado de dolor. Perfecto. Y ese chico representa probablemente el sujeto moderno también. Bien. Y finalmente la pregunta era ¿cuál es la función del arte y en este medio masivo? ¿Reparar o no? Y yo voté porque esta familia terminara junta. Perfecto. Porque a diferencia de que la realidad es muy distinta y muchos no tenemos la habilidad para reconciliarnos ni para reparar, la fantasía del arte lo podía hacer. Y eso era lo que algunos necesitaban, al menos en su imaginación, vivir. Perfecto. Y con esta frase tuya, que es vivir, y el arte, reparar, que es volver a poner de pie, nosotros vamos cerrando este capítulo y agradeciéndote infinitamente. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Me has dejado tiritón con esas preguntas, pero muy feliz de haber hablado así con el corazón. Perfecto. Es la entrevista más bonita quizás. Gracias. De los últimos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollos Sistémicos Cerval.